El año 1812 fue un año muy importante para el mundo. Fue el año en que el noble pueblo ruso, al lado de su ejército dirigido por el general Kutuzov y por encima de todos el zar Alejandro I, demostró al mundo que las tropas napoleónicas no eran invencibles. Mucho se tardó Napoleón en darse cuenta que no podía doblegar a este noble pueblo y abandonó Moscú, un Moscú incendiado, abandonando a su triste destino a miles de soldados que lo habían seguido ciegamente. Las grandes estepas rusas, un invierno particularmente crudo ese año, y las incesantes incursiones de los campesinos y de los soldados rusos hicieron pagar con su vida al invasor francés tamaña osadía. El 25 de diciembre de ese mismo año, el zar Alejandro I manifestó su deseo de que se construyera una iglesia en honor a todos aquellos que habían dado su vida por la patria. La iglesia estaría dedicada al Cristo Redentor, por haber salvado a la santa tierra rusa de la invasión francesa. En el manifiesto dice textualmente: expresar nuestra gratitud a la providencia divina por salvar a Rusia del desastre que se cernía sobre ella. Primero se hizo un diseño a cargo del arquitecto Wittberg en un estilo neoclásico. Los trabajos comenzaron en lo que en aquella época eran las afueras de Moscú, en un lugar conocido como Colina de los Gorriones, y donde ya había un monasterio de monjes ortodoxos. En 1837 los trabajos se paralizaron porque el subsuelo no era el más indicado para la iglesia que se quería construir. A Alejandro I lo sucedió Nicolás I, quien pidió que se cambiara el proyecto inicial que no era de su agrado, encargándosele un nuevo proyecto al famoso arquitecto peterburgués Konstantin Thon, pero en un estilo neobizantino, inspirado en la iglesia entre todas las iglesias, la Santa Sofía de Constantinopla. Según los lineamientos de Nicolás I, la construcción duró 44 años a partir de 1839, año en que este zar colocó la primera piedra. Los trabajos terminaron y se consagró la iglesia en presencia de Alejandro III el 26 de mayo de 1883. Todos los que llegaban a este magnífico edificio quedaban maravillados por las inmensas paredes de mármol blanco de las fachadas, las hermosas cúpulas en forma de cebolla, típicas de la arquitectura rusa y que necesitaron 400 kilogramos de oro para dorarlas. El interior era una inmensa profusión de granitos, mármoles y todo tipo de piedras de diferentes colores. El piso, todo de mármol y granito, recordaba un inmenso tapiz oriental, y en las paredes había una gran diversidad de pinturas con escenas bíblicas, escenas de las batallas en las que los rusos se enfrentaron a las tropas napoleónicas, retratos de príncipes rusos que en el pasado lucharon por su país y los nombres de todos los valientes que murieron durante esta guerra. En el año 1917, con la llegada de los bolcheviques al poder, solo en la ciudad de Moscú se destruyeron 2.200 monumentos arquitectónicos, fundamentalmente religiosos. Sacerdotes y monjas por miles fueron fusilados por los bolcheviques. Evidentemente, la Iglesia de Cristo Redentor, la mayor de las iglesias ortodoxas del mundo, era el templo a destruir, y su día llegó en el verano de 1931. La iglesia fue dinamitada hasta en sus cimientos por orden de Joseph Stalin. La excusa, baladí, me obstruye la vista de la ciudad. En su lugar quería construir el rascacielos más grande del mundo,
de 415 metros de altura, coronado por una estatua de Lenin apuntando con su índice derecho al horizonte. La estatua del fundador del gobierno soviético mediría ella sola 100 metros suplementarios. El índice derecho de Lenin mediría la bagatela de 6 metros, una gran obra a la gloria de la Unión Soviética. Se comenzaron los trabajos de movimiento de tierra que pronto se detuvieron por dos razones principales. La primera fue la misma que había dificultado la construcción del Cristo Redentor en sus inicios, ríos subterráneos tributarios del cercano Moscova, y la segunda fue una nueva invasión de la tierra rusa, esta vez por las hordas nazis. Hitler no había entendido la lección que le había dejado Napoleón. A la muerte del asesino dictador georgiano lo reemplazó en el poder el ucraniano Nikita Khrushchev, a quien poco le interesaba aquel edificio. De todas formas, considerando que en Moscú las nubes son bajas durante casi 7 meses al año, de aquella monumental estatua de Lenin solo se hubiera podido ver los pies. Sin embargo, algo sí se construyó en Moscú y modeló el horizonte de la ciudad. En el mismo estilo del Palacio de los Soviets que nunca se construyó, salieron de tierra otros 7 proyectos, todos en el mismo estilo Art Deco estalinista. Aún siguen en pie. Se les conoce como las 7 hermanas. Algunos de estos edificios son la Universidad Lomonosov, el Hotel Leningrado, el Hotel Ucrania y el Ministerio de Exteriores. Khrushchev decide construir en aquel inmenso lugar donde había estado la iglesia una gran piscina, la más grande del mundo, de 129 metros de diámetro, siempre dentro de la desmesura comunista. Esta piscina mantenía una temperatura constante de 27 grados, hasta que el peso de la inestabilidad económica y de lo indebido de este régimen llevaron a su estrepitosa caída de la Unión Soviética, como todos podemos recordar. En 1994, el clamor de que se construyera una nueva iglesia y el apoyo del presidente Boris Yeltsin y de Yuri Lushkov, alcalde de Moscú, fueron propicios para la reconstrucción de una nueva iglesia del Cristo Redentor. El pliego de condiciones era claro. Si bien se podían utilizar técnicas y materiales contemporáneos de construcción, la iglesia tenía que ser lo más cercana posible a la que había destruido Stalin. Gracias a algunos planos que aún quedaban, a las fotografías y a un gran estudio de investigación, se logró hacer una nueva iglesia del Cristo Redentor casi idéntica a la perdida. La nueva cuenta con todas las técnicas contemporáneas posibles: parqueo subterráneo, uso de la electrónica más moderna, rápidos elevadores y adecuada iluminación. Hoy, una vez más, como antaño, la iglesia del Cristo Redentor es la iglesia ortodoxa más grande del mundo y una vez más está adornada por una inmensa profusión de mármol blanco, granito gris, rojo, negro y todo tipo de piedras multicolores. También una vez más hay grandes cuadros murales que representan escenas de la Biblia y la epopeya de 1812. La iglesia fue consagrada por segunda vez después de 5 años de construcción, el 19 de agosto de 2000 por el patriarca ruso Alexis II, con motivo del Día de la Transfiguración de Cristo. De los $300 millones que costó su construcción, 200 los aportó el Estado ruso y la diferencia con pequeñas o grandes donaciones de casi 1 millón de moscovitas que querían recuperar su antigua iglesia. En su calidad de lugar del culto ortodoxo, allí se celebraron los funerales de Estado de Boris Yeltsin en el año 2007, como lo fueran los de Alejandro III en 1894. Que lo entiendan los gobernantes, que en vez de promover el bien y las tradiciones de su pueblo y su historia, se dedican a destruir. El pueblo siempre sale victorioso, ¿verdad? Es así como termino mi misión del día de hoy. Aquí les dejo con algunos programas que de alguna forma están relacionados con la historia que les acabo de narrar.
Como siempre, les solicito que si aún no se han suscrito, lo pueden hacer. Háganle clic a la campanita, porque de esta forma YouTube les anunciará algún nuevo programa que saque en el futuro. Como siempre, me despido de ustedes con un cariñoso hasta la próxima.